Gracias, Padre. Y como han dicho los hermanos, es de reconocer que tú estás con nosotros. Es de reconocer que, aunque a veces fallamos, Señor, tú estás con nosotros. Soy el primero. Gracias por tu misericordia, inmenso amor. Sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, voz y corazón. Y sujetos a usted, Señor Jesucristo. Usted, Señor, me posee, Espíritu Santo, y me llena de su poder, porque soy suyo. Y yo en usted y usted en mí, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, que esta palabra que usted nos ha dado, Cristo Jesús, cumpla el propósito para el cual usted la ha dado, y que su palabra no regrese vacía. Ninguna mentira, ningún dardo del enemigo, ningún argumento, ninguna pregunta maligna va a prosperar con la mente de sus siervos ni contra mí. Es cancelada, destruida y echada fuera en el nombre de Jesús. Nos desplantamos de toda mentira y nos plantamos en la verdad de Cristo, declarando la seguridad y confianza y certeza que esta palabra se tomará y que redargulirá corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, les he dicho que Dios nos está hablando fuerte, muy fuerte, porque a veces a nosotros primeramente como sus siervos que estamos al frente de la obra, y no solamente nosotros, sino que a los pastores, ¿verdad? Y anoche ministrando a otros pastores, discipulando, porque lo estamos discipulando, no dirás que nada más llegan y ya, ¿no? Tenemos que apartar una hora, tenemos que apartar un tiempo para discipular, para llevarlos en el ABC del pastorado. Pero naturalmente ellos tienen que estar sujetos, tienen que estar obedeciendo, sometiendo todas las áreas. Y si no, pues dejamos de hacerlo, porque no se puede servir ni ustedes con alguien que no quiere. Por ejemplo, si tú, tu hijo, viste 2, 3 o 4 veces y no quieres obedecer, lo que tú tienes que hacer es orar. Y entonces nosotros lo que hacemos es orar y pedirle al Señor que Él toque sus corazones, pero ya no ministramos hasta que en su tiempo de Dios. Y ya después ellos dicen, bueno, apóstoles, ¿por qué no nos discipulan? Ah, bueno, porque fíjate, ¿ya viste qué es lo que te está faltando? No, pues no ven lo que le está faltando y nada más ven lo que no hace, lo que no nosotros tenemos que hacer con ellos. Pero tenemos que saber que cuando llegamos a Cristo, tenemos por gracia y por misericordia del Señor derechos, pero también obligaciones, ¿sí? Y entonces lo que nos quiere hablar hoy el Señor Jesucristo es muy fuerte. Dice, si no sirves, no estorbes. Directo. Si no sirves, no estorbes. Entonces dirás, yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? Yo no sirvo o no estorbes. Y entonces le digo al Señor, es una palabra definitivamente radical, contundente y directa. Si no sirves, no estorbes. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo mal, o yo tengo que preguntarle al Señor qué es lo que no he hecho. Yo tengo que preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que yo haga y no le he escuchado. Me ha entrado por acá y salido por acá. Entonces, si no sirves, no estorbes. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? O eres de Él o no eres de Él. Radical. Y entonces, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Fíjate, el que no es conmigo, contra mí es. Y entonces, tenemos que examinarnos a la luz, pero sobre todo a la revelación del Espíritu Santo. Si tú tienes un pastor que es disciplinado, que va conquistando, que va avanzando, que tiene autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre todo tipo de demonios y sobre las obras del enemigo, sobre el mismo Satanás, yo siempre, cuando llegué al camino de Dios, siempre Dios en la preparación nos llevó con siervos que lo usaban mucho en la guerra, en la liberación. Ahí fue donde aprendí la escuela. Pero ¿por qué no todos? Y yo le decía al Señor, ¿por qué no todos? ¿Por qué todos le huyen? Dice, porque son cobardes, porque no están en santidad, porque no me obedecen. Y entonces, yo siempre admiré a Jesús y siempre admiro a mi Dios,
porque Él es todopoderoso, y más cuando un siervo lo que tiene Dios lo porta, pero no en boca, sino en hechos. Y entonces dices, yo quiero tener lo que Él tiene, pero ¿qué es lo que tiene? La obediencia, sujeción y santidad a Dios. Entonces, yo para llegar ahí, tengo que cambiar lo que he hecho siempre y que no he tenido resultados. Por eso, si tú quieres tener resultados, y no hay resultados, tienes que cambiar la forma de hacerlo. Es decir, si no has ayunado, métete a ayunar. Es decir, si tú quieres que Dios te use, métete a la obediencia, métete a su voluntad y sé fiel y no excusémonos, no pongamos pretexto, y entonces Dios va a decir, este es apto para servir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos al orden de Dios y nos sujetamos a Él, Él te va a usar. Y tú vas a ser amenaza para Satanás y sus demonios y todos los que le sirven. Pero cuando tú no, ni yo nos alineamos a la obediencia como Dios quiere, y el Señor radical, el que no es conmigo, contra mí es. Por eso hay muchos jóvenes que están metidos en el ocultismo. ¿Y cómo sabes que un joven está metido en el ocultismo? Porque sus padres están metidos ahí. Por ejemplo, ayer yo estuve en un lugar y llegaron unos padres con tatuajes y dije, pues así son los padres, como son los hijos. Entonces, si tú tienes un padre que es Jehová y él te dice y tú dices que eres de Él, pero nuestros hechos hablan mucho que no. Entonces, a la hora de que Dios te quiera usar, no va a poder usarte Dios como esa arma, como ese martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a burlar, va a decir, no, pues quieres echarme fuera cuando tú me sirves. Tenemos que ser radicales. Entonces, el que no es con Jesús, contra Él es. Y el Señor dice, si no sirves, no estorbes. Es fuerte, como que te confronta, como que dice, el Señor siempre en urgencia quiere que sirvan a la gente, ¿sí? El Señor quiere que le sirvan a la gente. El Señor, es decir, ¿qué es que le sirvas a la gente? Cuando tú vas a predicarle a alguien que no conoce a Dios, como decía la hermana Gloria, yo estoy bien seguro que esa mujer va a estar en Cristo. Porque al ver la autoridad que de Dios sobre ella, al ver el enemigo derrotado ahí, ella va a decir, algo tiene esta mujer, algo tiene que estos ya no hicieron nada. Exacto. Es que tiene Jesús, que tiene el poder de Cristo, que tiene la autoridad de Cristo, que tiene la soberanía en poder, porque dice el Señor que en Lucas 19 que Él te ha dado poder. En Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Naturalmente hay que pagar un precio, y entonces el que no es con Cristo, contra Cristo es. Y dice la Escritura que aparte que en Mateo 12:30, que el que no es conmigo, contra mí es, ¿verdad? Pero sabemos que es fuerte la palabra, porque en Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí está, ¿verdad? En Mateo 12:30, ¿sí? El que no está conmigo, contra mí está, ¿sí? Entonces, pues sí, duele, sí, ¿cómo les diré? Pues es algo que a veces uno dice, ¿por qué Dios habla directo? Pero es mejor que nos hable directo porque quiere decir que nos ama. Es mejor que nos hable directo porque Él quiere que nos enderecemos. Pero sobre todo Él quiere usarnos. Porque el propósito por el cual tú viniste y yo vine es para servir a Dios. Y ese es el más grande privilegio que hay. Y el Señor quiere muchos levantar, porque las mies muchan y pocos los obreros. Entonces en Mateo 12:30 pues está más que claro, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero luego viene otra palabra más fuerte, está en 1 Corintios capítulo 16, 22, ¿sí? 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, dice la palabra de Dios,
en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice la Escritura, la palabra bendita de Dios: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Y qué dice en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. En pocas palabras, maldito todo aquel que no ama a Jesucristo. Entonces, es su palabra, no es mi palabra, sino que es la palabra escrita en su palabra del Señor, en su Biblia, la palabra que Dios nos está dando, ¿sí? Entonces, pues sí es dura la palabra, pero ¿a quién iremos, como decía el apóstol Pablo, sino solamente a Cristo, que tiene palabras de salvación, ¿verdad? Y entonces, el Señor quiere que nosotros realmente nos esforcemos. ¿Por qué? Porque Él te llamó para servir, porque Él quiere que tú le sirvas, pero hay una parte que nos corresponde hacer: serle fiel, ¿sí? Vamos a ver ahorita la palabra de Dios en Hechos 13, 46 al 52. Vamos a ver qué dice la palabra ahí. En Hechos capítulo 13, ¿sí? En Hechos capítulo 13 dice la palabra de Dios, ¿sí? En Hechos capítulo 13, versículo del 46 al 52. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo del 46 al 52. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice la Escritura, la palabra de Dios, en Hechos capítulo 13, versículo del 46 al 52. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, ¿verdad? Y luego dice: porque así nos han mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra, ¿sí? Y luego vamos a ver el 47, ya que estamos leyendo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. En el 48, los gentiles, oyendo esto, regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, si te das cuenta, nos está aquí diciendo la palabra de Dios de Pablo y Bernabé en Antioquía y en Pisidia, ¿sí? Pero aquí desde el versículo 46 nos está hablando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con denuedo quiere decir con poder, ¿sí? Hablando con poder, con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. El Señor quiere que no desechemos la palabra cuando tiene una palabra fuerte a nuestra vida. Cuando escuchamos un mensaje que es fuerte, que no lo desechemos, porque dice: puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Entonces, sabemos que cuántas veces nosotros les hemos hablado a gente que no conoce a Cristo y ellos desechan la palabra que tú y yo les damos. ¿Por qué? Porque ellos tienen razón, ellos están engañados, ellos están atrapados y sus 5 sentidos físicos y espirituales y mente están tenebrecida. Pero tú y yo no. Tú y yo ya fuimos libertados de eso. Nuestra mente es la mente de Cristo. Y entonces
nosotros debemos de impulsar, nosotros debemos de decir tú, esfuérzate, vamos, acordémonos y vamos a servir al Señor. Vamos a estar obedientes a lo que Dios está hablando a través de nuestras autoridades. Vamos a dejarnos moldear, vamos a dejarnos enseñar, vamos a dejarnos preparar, pero sobre todo obedecer, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que muchos, yo por ejemplo, en todo el tiempo de mi esposa, cuando fuimos llamados, veíamos muchos que empezaban a servir, pero después dejaban de servir. Muchos querían estar siempre al frente, pero después cuando venían las pruebas ellos se apartaban. Pero yo le dije a mi esposa, pases lo que pasemos, suceda lo que suceda, y la distancia que tengamos que recorrer para ir a la iglesia no nos debe de importar. Tenemos que pagar el precio, tenemos que invertir, agarramos taxi, nos íbamos, cuando no había nos íbamos a pie, estaba lloviendo, llevábamos nailos, a veces nos mojábamos, pero siempre estábamos fieles, diezmando, que esa fue una lucha que después se alineó, pero buscar a Dios nunca lo dejamos para nada, nunca de los nunca. Y tú vas a preguntarte, bueno, es que ustedes no pasan luchas. Pues si te digo que no, todos estamos pasando luchas, más nosotros, pero lo que tienes que entender que todo tiene una disposición, una fidelidad, una lealtad al Señor, de en toda circunstancia someterme a su voluntad. Y vamos a servir en todo lo que nos decían en ese tiempo los pastores que teníamos como autoridad. Entonces, eso es lo que lleva a un proceso más rápido, eso es lo que lleva a un ministerio a otro nivel, a otra dimensión, al que es fiel. Por eso no todos, solamente al que es fiel. Entonces hay que esforzarnos, porque el Señor nos está diciendo, si no sirves, no estorbes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ver que todo lo que hagamos, primeramente tenemos que saber que, y ya sabemos que Jesús es la verdad. Segundo es que todo lo que hagamos en su obra nada será en vano, Dios nos bendecirá, y todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios, pues no le agrada al Señor y no nos podrá usar. Entonces, ¿es fuerte la palabra? Sí es fuerte, ¿verdad? Y nos confronta, que no hay que desechar la palabra. Entonces, vamos a ver lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 y 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al 18. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 17 al 18. Dice la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procurarnos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea, si te das cuenta, lo que ya Dios nos está metiendo a su palabra es que Satanás estorba la obra de Dios. Satanás trata de estorbar tu ministerio. Satanás trata de que tú no ejerzas tu ministerio. ¿Y a quién va a usar? A los impíos, para pararte, para frenarte. Y sabemos que dentro de esa lucha, fuera de la iglesia hay, y dentro de la iglesia. El apóstol Pablo fue usado por Satanás para usar Satanás la boca del apóstol Pedro, para decirle a Jesús que no fuera a la cruz. Entonces, el enemigo quería estorbar que Jesús, nuestro Dios, no fuera en carne a la cruz. Y entonces, ¿qué boca usó? Usó la boca del apóstol Pedro, ¿verdad? Por eso vemos que el enemigo estorba. Pero nosotros debemos que entender, como Dios nos ha hablado, que estamos en una iglesia de un gobierno teocrático donde manda Cristo, y el púlpito pues está abierto para todos los ministerios, mujeres y hombres que quieren servir a Dios. Pero para eso necesitan someterse al orden y a la voluntad que Dios ha hablado en otras predicaciones, todo conforme a la palabra. Todo conforme a la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor quiere usarnos, que quiere levantarnos, nosotros tenemos que solamente hacer la parte que nos corresponde, someternos a Él y dejarnos usar por Él, pero siempre y cuando
porque Él nos cuida, y Él está atento a que nosotros entendamos que no solamente allá afuera está la lucha para que tú no ejerzas el ministerio. Aquí, en el sentido de que a veces también el enemigo viene engañando, no te quieren dejar, no quieren pasarte, no quieren que sirvas. No es así, esa es mentira de Satanás. Siempre he dicho que este lugar estará abierto para todo aquel que tiene llamado, siempre y cuando esté alineado y obediente en todas las áreas y en todo lo que es para hacer un ministerio de bendición. Entonces, si te das cuenta aquí lo que está diciendo de cómo el enemigo estorba, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procurarnos como mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sí? Entonces, que no te estorben la desobediencia para servir a Dios. Que no te estorbe tu trabajo para servir a Dios. Que no te estorbe tu familia para servir a Dios. Que no te estorbe tu cansancio para servir a Dios. Que no te estorbe nada. Tú tienes que decir al Señor: Señor, yo no quiero ser estorbo para tu obra. Yo no quiero ser estorbo para el liderazgo. Yo no quiero ser estorbo. Yo quiero ser un servidor. Y entonces, Señor, quita todo estorbo que me está impidiendo que yo no te sirva como tú quieres. Porque esa es la voz de Dios. Y porque ese es el ministro que está entendiendo que aunque Dios nos está hablando fuerte, Él nos ama y quiere que servidores. Quiere, la mía es mucha. Y entonces Dios anda buscando realmente siervos y siervas que lo amen. Naturalmente va a agarrar a los que son fieles. ¿Por qué? Porque si hablamos un evangelio, hablamos de una iglesia que no vive o no se esfuerza en el orden de Dios, entonces esa iglesia va a ser mezclada. Esa iglesia se va a mezclar. Esa iglesia, ¿por qué crees que muchos estorban tu llamado o que tú no vengas a Dios? Porque ellos saben que tú vas a ser usado por Dios. Porque ellos saben que tú vas a ser un tremendo ministro de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Yo, por ejemplo, y mi esposa, cuando Dios nos venía hablando mucho tiempo atrás, hace 23 años, fue proceso tras proceso, pero todos los procesos, pues le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Someternos a Dios, someternos a las autoridades. Si nos convocan a la velada, a los discipulados, a las campañas, a todos los eventos, ahí tenemos que estar media hora antes. Y efectivamente, a veces no comíamos, a veces siempre yo le decía al Señor: ¿por qué nos has enseñado o traído con pastores muy radicales, pero sobre todo muy exigentes? En ese tiempo yo no lo entendía, pero ya después, cuando entendí que Dios nos había apartado para ser guerreros, para tener este ministerio que por su gracia y misericordia nos dio, es que había un objetivo. Pero en ese momento, pues a la primera empiezas a cuestionar, y luego el enemigo pues empieza a decir: mira, no te quieren dejar servir. Pero cuando ya entiendes que no es eso, sino que se trata de ser una vasija limpia para poder depositar Dios en ti, en mí, entonces decimos: hágase tu voluntad, Señor, y perdóname porque no he querido obedecer tu palabra, y la he tomado y la he escuchado, pero la he desechado. Entonces dice aquí la palabra de Dios que acabamos de leer que Satanás le estorbó al apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Sí? Entonces, es fuerte, pero es eso lo que está ahí, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué podemos entender aquí? ¿Sí? Si no ayudas, no estorbes, pero hay algo más profundo, ¿sí? Que podemos discernir. Si no quieres servir a Dios, no estorbes. Tu propósito en la tierra es servir a Jesús, ¿verdad? Pero dice: si no ayudas con el arca, no colabores con el diluvio. Si no ayudas con el arca, no colabores con el diluvio. En pocas palabras, si no estamos con Dios, estamos contra Él. Por eso el Señor quiere que entendamos de una vez por todas que para Dios quiere que entreguemos todo y que estemos mirando a Él.
tenemos que obedecer a Él. Al obedecer a Él, sujetarnos a Él, al Señor, pues vamos a sujetarnos a todo lo que Él nos mande hacer. Por eso tenemos que ver los estorbos que nos han impedido obedecer al Señor. Por eso, si no ayudas con el arca, no colabores con el diluvio. Si no quieres servir, no estorbes. Y entonces dices, pues es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, ¿sí? Entonces, aparte de que hay otros estorbos, ¿sí? Por eso yo debo de preguntarme al Señor, ¿estoy siendo piedra de tropiezo para otros? ¿O estoy estorbando? Naturalmente que, como les he dicho, Dios siempre va a agarrar a los que son fieles, ¿verdad? ¿Y quiénes van a vencer? Los que son fieles, ¿sí? Entonces, cristiano, déjate de todos los estorbos y no seas estorbo, ¿sí? Cristiano, hijo de Dios, deshazte de todos los estorbos y no seas estorbo, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en primera de Ezequiel 33:12. Ezequiel 33:12, dice la palabra bendita de Dios. Ezequiel 33:12, dice la palabra de Dios en Ezequiel 33:12, ¿verdad? Dice la palabra bendita de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 12, dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo, el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia, el día que pecare, ¿sí? Y en el 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, ni hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, en el 15, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminaré en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Entonces tenemos que entender que el pecado es el que nos aparta de servir a Dios. El pecado nos aparta de servir a Dios. Ya vimos que Satanás estorba directamente. Ahí pienso que Pablo lo detectó. Y por eso él sabía que Satanás lo que ataca es con nuestra mente, con malos pensamientos. No vayas a la iglesia, no vayas a servir, no te sujetes. Mira, ahí después, hay que termines tu casa, hay que termines tu negocio, y cuando tus hijos salgan de la escuela, hay cuando termines de estudiar, etcétera. Pon un listonón para que tú creas a lo que está llegando y no obedezcas la voz de Dios. La voz de Dios te dice, ven a mí. La voz de Dios te dice, sírveme. La voz de Dios te dice, sométete a mi voluntad. La voz de Dios te dice, yo te levanto. Yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú te dejes para que yo deposite en mí todo lo que tengo para ti. Y la voz del enemigo, lo contrario. Mira, no vayas. Mira, es que ¿dónde está la iglesia? Mira, es que está lejos. Mira, es que no tienes dinero. Mira, es que nomás te quieren controlar. Mira, es que no te aman. Mira, es que no te dan las buenas tardes. Es que mira, no te visitan. Tantas cosas que el enemigo pone. Pero hoy Dios quiere decirte que para que tú seas ese ministerio que ya Dios te dio y que es irrevocable, que no te lo puede quitar, es lo único que te está invitando en amor de Dios es someterte a la voluntad que Él quiere, al orden. Entonces, el primer estorbo es el pecado, ¿sí? ¿Cuánta gente empieza a servir y de momento cae en pornografía?
y después ya no va a la iglesia, y después lo ves y se esconde, porque el pecado hace que tú te apartes de la presencia de Dios y de tus autoridades. Entonces, Dios nos perdona, pero Dios quiere fidelidad, quiere compromiso, y muchos rehúyen al compromiso, y muchos rehúyen al llamamiento que Dios les dio. Pero acuérdate, si Dios te llamó, es porque Él te va a respaldar. Si Dios te escogió, es porque Él quiere que tú hagas tu parte. ¿Cuál es tu parte? Obedecerle y mantenerte en santidad para poderte usar como Dios quiere, porque Él le urge levantar los ministerios, ¿verdad? Entonces, un estorbo es el pecado, ¿sí? Y vamos a ver en Hebreos 12, 1, 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Dice la Escritura, la palabra bendita de Dios. En Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, puesto los ojos en Jesús. Los obstáculos que el enemigo pone para que tú y yo no sirvamos a Dios y no nos sujetemos al orden de Dios, es que tú no pongas los ojos en Jesús ni yo. Si yo y mi esposa pusiéramos los ojos en el hombre, no créanme que no llegaríamos en el 2014 a ser establecidos por nuestros apóstoles Gabriel Sánchez y Esther, que partieron con el Señor. Ni siquiera. Pero fíjate, de 89 mujeres y hombres haciendo una fila, nada más estamos sirviendo 3. ¿Te imaginas? De 89 mujeres y hombres de diferentes edades, de los que estamos sirviendo hasta ahorita, solamente 3. Entonces, ¿es fácil servir a Dios? Es fácil cuando amas a Dios. Es fácil obedecer a Dios, es fácil cuando amamos a Dios. Es fácil reconocer que desobedecemos y fallamos. Sí, pero Dios quiere hechos. ¿Por qué? Porque nosotros, lo hablo por nosotros. Aunque pasamos muchas cosas, nunca nos dejamos del Señor y nunca dejamos de asistir a ese lugar donde estábamos. Nunca. Y pasamos de lo que ni tienes idea. Si hemos contado quizás uno de 1%. Pero porque siempre pusimos la mirada en Jesús y dijimos, si estamos pasando esta humillación o este desierto o a este celo ministerial, no nos debe de preocupar. Nomás tenemos que obedecer, ser fieles y estar ahí sirviendo. Y de esa manera llegó 2014 en Acatitla, el concilio de ministerios. ¿Qué es concilio? Pues es donde hay muchos pastores, hay muchas pastoras, y así como estás sentado ahí, tú llegas con una hoja y te presentas ante el concilio. Está el presidente del concilio, está un abogado, hijo de Dios, siervo, te está anotando todos los que inician, todos los que hablan, hacen su escrito, y de ellos 89, y hasta ahorita estamos nada más 3. Entonces, eso quiere decir que nosotros nunca pusimos la mirada en el lugar donde nos congregábamos, nunca pusimos la mirada en el lugar de la colonia, nunca pusimos la mirada que si había muchos. Nosotros siempre buscamos donde estuvieran pocos, donde estuviera hablándose la verdad. Y naturalmente, siempre poniendo los ojos en Jesús, pero siempre nos esforzábamos, dábamos el extra. El extra es que si estaba cansado, me la echaba agua en los ojos, llegaba del trabajo, es hora de ir a servir.
El pastor nos quiere media hora antes. Es fácil obedecer cuando amamos a Jesús, como te digo. Pero nosotros nunca de los nunca, en las calumnias, acusaciones, intrigas, difamaciones, guerras en la familia en conversa, guerras ahí mismo entre los disque hermanos, porque nosotros nunca confiamos en el hombre, siempre en Dios, pero siendo fieles y sujetos a nuestros pastores. Porque si había alguna lucha o estar en comunicación con tus pastores, te evita que el enemigo te calumnie o te acuse o te difame. El enemigo, por ejemplo, como ustedes, había esta sierva que su hijo que se fueron, quería calumniar a uno de ustedes, pero yo dije, yo conozco quién es la sierva, yo sé quién es. Y a mí yo no me presto para chismes, ni me presto para murmuraciones. Y así también pasó con el difunto partió con el señor Gaudencio, apóstol. Entonces quería meter intrigas, pero yo nunca me gusta meterme porque yo soy un guerrero. Yo no me presto para murmuración, yo no me presto para chismes porque yo conozco la persona. Y si yo conozco la persona cómo es, no me vengan con cuentos, con mentiras de los hermanos, porque no me participaré, yo sé quién es quién. Y dicho y hecho, se descartó sola. ¿Por qué? Porque la verdad siempre sale a la luz. Entonces el Señor quiere que tú estés en la verdad, que mirando los ojos al Señor, porque tú ya te llamó. Y Dios quiere que estés sirviendo. Pero tú tienes que, como Dios habló la vez pasada, por eso el Señor ahora dice al Señor, si me sirves o no estorbes. Cuando te dice no estorbes, no te está descalificando, te está diciendo que te alinees. Te está diciendo que yo me alinee, que sea mejor. Entonces, para servir, estar en los cultos, estar en los discipulados, estar diezmando, ofrendando, dando primicias, estando yendo al evangelismo, estando pendiente de las convocaciones en la velada de oración y estar acompañando a los pastores cuando te pidan ir, como tuviste, siervo, ¿verdad? Y tuviste que hubo oposición. Y ahora ya, pues nos están viendo, quieren que vayamos, pero es en el momento. Por eso siempre cuando hay más oposición, es cuando más parado debo de estar, porque viene tremenda bendición. Pero si yo me ahogo en ese problema, o es que ya no me dejaron servir, o que ya, no es que no te hayan dejado, tú tienes que saber que el enemigo te la va a voltear. Si tú estás cumpliendo con todo, de verdad, y no te están permitiendo, entonces sí. Pero si no, entonces nosotros tenemos que alinearnos en amor, por amor al Señor, para que Dios te use. Yo estoy orando por cada ministerio. Yo quiero ver, como decía una sierva, yo quiero verte brillar. Yo quiero verte empoderada con esa autoridad, ese poder y ejercer los ministerios y los dones que Dios te dio. Ese es mi deseo. Ese es mi anhelo de mi esposa y yo. Jamás será meterte un pie, ponerte un pie, porque lo vivimos. Entonces, ya cuando estás cumpliendo con todo y no te dejan, entonces sí, ahí sí será ministerial, así sí no quieren. Pero aquí no, aquí siempre estará abierto, este lugar estará abierto para todo aquel que quiere servir a Dios. Pero tú no debes de decir, no quiero servir a Dios, quiero servir a Dios, voy a pagar el precio, me voy a esforzar. Quiero ser esa mujer que Dios quiere. Así debes de pensar, ¿sí? Entonces, el enemigo estorba. ¿Quién no quiere que obedezcamos al llamado de Dios? El pecado que hace que nos apartemos de Dios. Por eso les he dicho, cuida tus pensamientos, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que confiesas, cuida con quién andas, cuida a quien te profetiza y cuida a quien te pone manos. Si tú cuidas eso, serás vencedor. Yo soy radical, es decir, si Dios no me dice que te vaya a visitar, no te visito. Si Dios me dice que vaya y que visite, voy. Si Dios dice, ve allá, y digo, pero son impíos, bueno, voy a predicar. Ahorita muchas iglesias se están uniendo para, pues, poner sus árboles y esferas y todo eso. Yo no juzgo si encuentro un cristiano que tenga en su casa eso. Simplemente le doy la enseñanza si él quiere. Yo no estoy en contra del nacimiento de Jesús. Yo soy el primero que lo promuevo, pero no a la forma del mundo. Porque la Biblia no dice,
así como dice, la Biblia no dice, ¿sí?, poner un árbol de Navidad. La Biblia habla de que todos los días nace Jesús. Y sí, los pastores, porque también dentro de ellos hay hijos espirituales y hay injertados. Los injertados son los que traen de otras iglesias y con otra visión, pero desaprenden lo que estaba torcido y se dejan discipular y los empezamos a enseñar, ¿verdad? Entonces, yo los amo a cada uno de ustedes. Nunca que el enemigo les quiera engañar a mi esposa que no los amamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les he dicho que cuando tú dependes de Dios, cuando tú confías en Dios, cuando tú buscas a Dios, vas a hacer un ministerio fuerte. Y nosotros no queremos que nos sigas, porque eso enseñan los demás. No, yo quiero enseñarte, por eso cuando ministro liberación les enseño que oren para que así, cada vez que lo necesitan, se autoliberen y lo corten todo. Que no dependan de mí, que ustedes tienen poder y autoridad, como la hermana. La verdad me impacta como está obrando Dios, y eso quiero que tengan ese carácter de guerra. Yo no me dejo en el sentido de que alguien que quiera hablar nada más por hablar, si no tiene fundamento, lo dejo que hable, pero en 2 palabras, con sabiduría, lo pongo en su lugar, porque Dios me mandó amar, pero también saber que las almas son de Dios, pero también lo que hay dentro de Dios, las que no son hijas de Dios, ¿quién es el enemigo? Entonces, Dios quiere que tú te levantes, Dios quiere que tú estés aquí, porque cuando tú estés con el equipo de liderazgo, entonces va a decir, mi siervo evangelista va a haber una campaña a Guadalajara, pagado el boleto. ¿Sí me entiendes, hijo? Pagado el boleto. O Dios te provee, vámonos tú y tu esposa. De regreso, va a haber otra aquí, igual para allá. O la sierva, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya no tienen que andar como cuando no tenían la dirección de que no te aprecian. Aquí Dios quiere servidores. Y aunque muchos nos han despreciado por el lugar, aunque muchos nos han despreciado como estamos, pero no saben lo que viene adelante. Entonces, siempre así es el hombre. Pero yo te quiero decir que cuando Dios te habló y te trajo aquí y tú obedeces, aunque no entiendas y te dejas moldear. Yo siempre les enseñé a mi esposa cuando íbamos con un siervo que ahí fueron las primeras cosas que aprendimos de liberación y de guerra. Yo cuando llegué dije, ¿por qué en las demás no enseñan nada de eso? Yo es lo primero que le pregunté a nuestras autoridades. ¿Por qué no quieren tener problemas con Satanás? Porque no tienen poder y autoridad, porque están mezclados y muchas cosas. Pero si no aprendiera liberación, no estuviera vivo. Por eso, entre más sepas guerra y liberación y autoliberación y saber mantener tu sanidad interior y tu dependencia absoluta de Dios, vas a ser un guerrero temible. Y entre más guerra sepas, el enemigo no podrá. Lo que no te la cambie el enemigo, porque el enemigo siempre con los que no saben, no hables con los que no saben. Habla con los que saben. Los que no saben, ni te acerques, porque la liberación es el pan de los hijos de Dios. Y entonces, todos los días hay que cuidar nuestra libertad. Y entonces, todos los días, en el sentido de servir al Señor, todos los días. Por eso el Señor, si no sirves, no estorbes. Y tú sabes que Jesús, cuando Él vino en carne, anduvo predicando, pero donde hizo más milagros fue en Capernaum. Y Él sabía quiénes creían en Él y quiénes no. Y por eso cuando quiere Dios ministrar liberación, y hay gente que no quiere y gente que va a ser estorbo, mejor no los llevamos. Nada más el que sí cree, el que sí sabe que tiene poder y autoridad. Porque se necesitan libertadores, surgen libertadores. Hay mucha gente esclavizada, oprimida, atrapada por el ocultismo. Pero ¿por qué no hay libertadores? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en primer lugar le temen al diablo. En segundo saben que están mal. Porque ahí se ve quién es quién. Por eso, y aunque muchos el enemigo les ha engañado, es que no se trata, dirás delante de Dios, en tu nombre eche demonios. Se trata de que uses el poder y que tu nombre esté escrito.
O sea, pero a muchos les engaña y dicen, por eso no nos importa ministrar liberación. Entonces, ¿quién les ministrará? ¿Quién lo hará? Eso a mí me lo dijo el Señor. Por eso hay un video que se llama La Senda Antigua, grabado en el 2013. Sin guerra espiritual no hay liberación. Y sin liberación no hay guerra espiritual. Porque si uno es libre, puede guerrear. Y si no es libre, no puede guerrear. Porque el enemigo lo zarandea. Por eso... más adelante en el tiempo perfecto de Dios, está ese video, porque me decían, ¿cómo aprendo para defenderme? A mí, cuando veo una persona esclava por el enemigo, presa, y no podía ministrar liberación, yo le decía al Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no le pueden ministrar? Y entonces el Señor, cuando me enseñó, dice, tú... vas a pasar muchos desiertos, pero todos los pasarás y serás un libertador. Para libertar, porque yo quiero libertadores que conozcan mi poder y autoridad. Entonces hay que pagar el precio, sí, muy grande radicalmente. Pero cuando tú ves que la autoridad que Dios te ha dado y el poder es real, y cada vez que tú ministras liberación, como que la fe se desata y el poder y la unción más en liberación. Y entonces te viene una paz poderosa. Y dices, realmente Dios nos ha dado poder y autoridad para vivir en lo sobrenatural. Es decir, teniendo la mente de vencedor. Porque en tu mente, en la mente que tú tienes, que es de Cristo, no existe la derrota. Así es, amén. No existe el pensamiento de derrota. Entonces, cuando Dios nos está diciendo en esta noche que Dios quiere que sirvamos, o si no sirves no estorbes, se está refiriendo a que la oportunidad está de que tú tomes el llamado y la asignación que te dio. Porque Él quiere que tú no seas estorbo para su obra. Porque cuando tú eres estorbo para su obra, te alineas al enemigo. Y hoy hay alineamiento en tu vida. Hoy hay libertad absoluta en tu vida, como todos los días. Y tú tienes que confesar, soy libre absolutamente. Soy salvo absolutamente. Soy vencedor absolutamente. No tengo temor a ningún demonio, ni a Satanás, ni a sus siervos. Ellos me tienen que temer y ellos son los que se van a ir. Porque Dios me estableció y me colocó en esta zona, en esta colonia o en este lugar para conquistar. Y entonces, ¿por qué no conquistamos? ¿Por qué no servimos? Porque si Dios nos llamó con un propósito para servir, el Señor quiere que nos santifiquemos. Cuando tú santificas, ¿cómo te santificas? Confesando pecados y apartándote del pecado. Entonces, Dios hoy te dice que sirvas. Hoy Dios te dice que acudas a todo lo que Dios está pidiendo, para que de esa manera seas de tremenda bendición. Porque ya fuiste apartado, ya fuiste ungido, ya fuiste equipado, y tú eres un restaurador, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, ¿por qué no todos pueden hacerlo? Otros me decían, es que, ¿por qué no todos pueden hacerlo? Pues porque, ¿por qué crees? Dios ha hablado a través del apóstol Mario. Tienen la autoridad, pero no la saben ejercer. ¿Por qué? Porque están sucios. Entonces, no es ministerio, porque muchos dicen ministerio de liberación, tampoco. Simplemente es el que está en santidad. ¿Por qué? Porque Dios dice que te libertó, Dios dice que te sanó, Dios dice que te restauró, te restituyó, te consagró, te santificó. Entonces, tenemos que cuidar eso, sí. El enemigo no puede operar cuando tú no le das derecho legal. Entonces, vamos a ver ahora en Gálatas 5:7. Dice la palabra en Gálatas 5:7. ¿Sí? Y con esa terminamos. Gálatas 5:7. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:7. Dice la palabra de Dios. Gálatas. Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si te das cuenta de lo que nos está diciendo el Señor hoy. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Entonces,
Dios te salvó. Conoces la verdad, que es Jesucristo. Él te apartó. Amén. Entre miles y millones. Tú anduviste en muchos lugares en su momento, o en donde hayas estado, pero Dios te trajo aquí, te ungió, para hacer eso que Él quiere hacer. Dios te va a usar. Dios necesita urgentemente, pero quiere el Señor que escuchemos su palabra y dice obedecerla, porque lo contrario aquí dice para no obedecer a la verdad. O sea, hay que obedecer a la verdad y hay que obedecer al llamado, hay que obedecer a los pastores que Dios les dio la obra, hay que seguirla haciendo nuestra parte. Dios la va a edificar, pero a veces pensamos que todo lo va a hacer Dios. No, siempre la batalla de la fe, la batalla de la persistencia. El enemigo quiere que tú y yo no seamos persistentes, porque si tú no vienes a escuchar palabra constantemente, pues no vas a ser vencedor en el sentido de tener esa fe, porque la fe viene por el oír. Entonces, el enemigo quiere que el pueblo de Dios, la iglesia, no sea persistente, no sea persistente. Por eso, los que son persistentes alcanzan, y la cultura japonesa lo ha entendido. Para ellos es más importante la persistencia, que es la disciplina, que la inteligencia. Porque la disciplina y la persistencia es más que la inteligencia. Y por eso en la escuela hay muchos que son inteligentes y dicen, yo este examen de volada me lo grabo, tengo leo rápido y una memoria fotográfica. Y se confían. Y después el que no era inteligente, el que era medio estudiante, medio regular, le echa ganas, se disciplina y gana al que llevaba 10. Por eso yo les he dicho, pero también es importante no entrar, sino mantenerte. En el servicio es lo mismo. Entonces hoy te dice el Señor que quiere usarte, que quiere que tú seas lo que Él te ha dicho, pero tú tienes que quitar todos los estorbos que te impiden que no vengas a congregarte, que no vengas a los discipulados, a la escuela dominical, que no vengas a las convocaciones que hace Dios. Porque de esa manera el enemigo sabe que no vas a poder tú servir como Dios quiere. En muchas iglesias así trabajan, ponen al primero el que llega y sucede, pero después sucede que se pervirtió, se mezcló. Y entonces, hoy Dios quiere que tú seas una guerrera, que cuando vas a la iglesia ya debes de haber comido, haber bebido, si estás en ayuno, pues tú sabes, pero no ser carga a nadie, porque la iglesia no debe ser más que predicar la palabra. La iglesia no es más que adorar al Señor, testificar con hechos poderosos de que Él te dio la victoria y que Él está contigo. Imagínate si tú eres persistente y fiel. Entonces, hay que quitar los estorbos que impiden que le sirvamos a Dios como Él quiere o con excelencia y no ser estorbo para la obra de Dios. Esa es la palabra que nos trae Dios y la gloria. Amén. Gloria a Dios.